Buenos días, hermanos. Seguimos nuestro estudio de la misión a la luz de la resurrección. Y como hemos leído esa historia aquí de Jesús y cómo la resurrección impactó a sus discípulos para que predicaran el evangelio a todas las naciones. Y ahora nosotros seguimos en esto. Nosotros tenemos una familia que nosotros conocemos, sí, que son compañeros de nosotros. Y una de las cosas que ellos estaban haciendo, que ellos estaban trabajando en una nación muy cerrada al evangelio, hasta el punto que cada vez que alguien conocía a Cristo, ellos lo mataban. Entonces la iglesia casi no podía crecer que este ambiente. Fue muy difícil porque si se congregaba más que 3, 4 personas, el gobierno, ah, el gobierno llegaba y destruía la obra ahí. Y entonces nuestros compañeros se pusieron a orar y pensar cómo es que el evangelio, cómo es que la iglesia persiste en lugares donde hay donde hay mucha persecución. Entonces ellos empezaron un trabajo para hacer entrevistas entre diferentes naciones donde la iglesia está experimentando persecución. Y entonces, después de sus entrevistas, ellos escribieron un libro con sus historias y su propio peregrinaje trabajando como misionero en lugares de persecución extrema. Y ellos en su libro, y su libro se llama La locura de Dios, en su libro, ellos hicieron entrevistas con algunos pastores y líderes en China. Y los pastores y líderes en China dijeron que la prisión en China es su seminario. ¿Y por qué? Porque no pueden tener seminarios grandes, abiertos como nosotros tenemos. Y ellos no permiten a pastores o misioneros a ser pastor sin experimentar la persecución, porque ese es parte de... Porque eso es parte de Begoña. Perdón, es que no me gusta tener algo en mis manos, pero ya vamos a hacer. Pero esto sea parte del proceso aún que ellos tienen para ser pastor y misionero, ¿no? Porque en algún momento, casi todos los pastores, todos los misioneros ahí van a experimentar persecución y muchos de ellos van o están encarcelados. Y dicen esto, que muchas veces lo que pasa es que los más maduros en la fe, ellos están encarcelados en China y entonces cuando encarcelan más, van ahí y ahí es donde ellos reciben su aprendizaje. Y cómo ser pastor, ahí reciben formación espiritual y teológica de líderes con experiencia. Y en su libro dice esto, que nunca he conocido a un creyente maduro que viviera en medio de la persecución y nos pidiera que oramos para que cesara su persecución. Pero dijo esto, en cambio, la oración específica que él ha escuchado en cada lugar que ha ido y ha visto la persecución, eso fue la oración específica de los perseguidos. Que sean fieles y obedientes a través de la persecución y el sufrimiento. No está pidiendo que cesara, pero que sean fieles y obedientes en medio. Y un hombre
que había sido perseguido severamente en la Unión Soviética por su testimonio de Jesús, le dijo esto a nuestro amigo: nunca renuncies en libertad a lo que nunca habríamos renunciado en la persecución. Este es nuestro testimonio de poder de la resurrección de Jesucristo. Entonces la pregunta es, ¿cómo es? ¿Cómo es posible que innumerables discípulos de Jesús hayan soportado la persecución y hayan muerto por su fe? Reconocieron, y esa es la clave, que ellos reconocieron la belleza del Evangelio y lo que Jesús logró para el mundo a través de su muerte y su resurrección. Han sido empoderados por la resurrección. Y entonces hoy veremos también nosotros, como discípulos de Jesús, que como nosotros somos capacitados para la misión a la que Dios nos ha llamado. Vamos en oración de eso. Señor, venimos delante de ti. Te damos gracias, sí, por tu Hijo Jesucristo, quien vivió la vida que vosotros no podéis vivir. Tomó la muerte que nosotros merecemos y resucitó de entre los muertos para ofrecer la vida que nosotros no tuvimos acceso antes. Señor, nosotros queremos vivir a la luz de tu evangelio, a la luz de la resurrección de Cristo, con el entendimiento que este mundo, que ese tiempo que nosotros estamos aquí es un tiempo de trabajo, es un tiempo de misión, Señor, que es un tiempo de peregrinaje, que sabemos que nuestro tiempo aquí es limitado, es poco, y que nosotros tenemos enfrente de nosotros una gloriosa resurrección. Y a la luz de la resurrección, que nosotros vivimos como testigos de Dios. Señor, ayúdanos a entender y aplicar tu palabra en nuestras vidas. Y pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Esta mañana vamos a estar en el libro de Hechos y vamos a empezar en el versículo 1. Y lo que voy a hacer es, voy a leerlo por partes hoy. Pero en Hechos 1 dice lo siguiente. Y en el primer relato, estimado Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Recordamos que Lucas escribió el libro que cuenta con su nombre con la intención de escribir un relato ordenado de la vida de Jesús a través de los testigos oculares. ¿No? ¿Quieres ser los discípulos de Jesús? Para que Teófilo y también para que nosotros conociéramos la verdad. Y entonces el libro de Hechos también está escrito por Lucas. Y es la historia de la iglesia después de la resurrección de Jesús. Y sabemos que Lucas, él era médico y él acompañaba a Pablo en sus viajes misioneros. Y él está repasando, aquí al inicio de Hechos, él está repasando el fin del libro de Lucas
como una introducción para conectar la historia de la vida, muerte, resurrección y ascensión de Jesús con la misión de la iglesia que se inscribirá en el libro de Hechos. Entonces, eso es el inicio del libro, eso es lo que él está diciendo. Pero vamos a ver tres cosas en esos versículos hoy. Y tres maneras en que nosotros estamos empoderados para la misión que Cristo nos encomendó. Primeramente, nosotros estamos empoderados por la resurrección. Estamos empoderados por la resurrección. Dice en Hechos 1, 2 a 3, que hasta el día en que fue recibido arriba en el cielo, después de que por el Espíritu Santo él había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndolos durante 40 días y hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios. Entonces, Jesús está con sus discípulos, con sus apóstoles, que dice aquí, después de su resurrección. Pero tenemos la pregunta aquí, ¿qué es un apóstol? ¿Qué es un apóstol? Entonces, realmente esa palabra en el griego llevaba el significado de uno que es enviado. Es un mensajero, es un enviado, es un delegado. Un apóstol es un embajador enviado en el nombre de alguien con su mensaje bajo su poder. Entonces, vemos en el Nuevo Testamento que hubo 12 hombres quienes Jesús escogió y designó como sus apóstoles únicos, o podemos decir apóstoles con A mayúscula, que no va a haber otros apóstoles como ellos. ¿Y por qué? Vamos a ver el por qué. Dice Marcos 3:14, designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Estos 12, ellos andaban con Jesús durante 3 años. Ellos tenían acceso exclusivo a Jesús con el propósito de ser formados y instruidos por Jesús para ser testigos oculares y para reproducir el mensaje, la formación de la vida, muerte y resurrección de Jesús, para reproducirlos esto en otros lados también. Y es por eso que Efesios 2:20 dice que están edificados, o nosotros estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular. Y no es porque los apóstoles construyeron otra destrucción o que son más santos que otros, es que ellos estuvieron con Jesús y ellos enseñaban las enseñanzas de Jesús. Ellos testificaban de su vida, muerte, sepultura y resurrección como testigos oculares. ¿Ya? Hoy estuvimos llegando a la iglesia y vimos un accidente aquí en la esquina. Nosotros podemos pensar qué había pasado, pero no sabemos todos los detalles. Y es posible que alguien me cuenta los detalles que ha pasado. Y yo puedo testificar de lo que otra persona me ha dicho. Pero debe ser una persona ahí en la esquina que lo vio para ser un testigo ocular. Y en su testimonio tiene más poder. Porque ellos lo vieron con sus ojos.
Y entonces eso es lo que pasó con los discípulos de Jesús, los 12, que ellos caminaban con Jesús durante 3 años. Ellos no, como recordábamos de la última semana, cómo era la vida de un discípulo. Ellos caminaban junto a su maestro durante 3 años y han visto todo lo que pasó en la vida de Jesús. Entonces su papel de apóstol no solo consistía en ocupar una posición de poder, sino en liderar, demostrar y dar testimonio de quién es Jesús, de la salvación de Jesús y el camino de Jesús, de la perspectiva de Jesús. Porque ellos estuvieron con Él. Y del mismo modo, nosotros como discípulos estamos llamados a estar con Él. Ese es parte de nuestro llamado también. Pero estos apóstoles fueron enviados bajo la autoridad del Rey Jesús. Y su autoridad como apóstoles residía en que ellos habían estado con Jesús y podían dar testimonio de lo que Él había hecho y dicho. Ahí empezaba y terminaba su autoridad. En las palabras de Jesús, lo que Él hizo, lo que Él había hecho. Y entonces, después de su resurrección, cuando Él los habló del reino de Dios, Él los explicó, dice que Él los explicó las escrituras. ¿Qué significa esto? Que Él los explicó las escrituras con una interpretación cristocéntrica. Que en el pasado ellos tenían sus perspectivas de qué significaba todas las profecías, todo el Antiguo Testamento, y Jesús está diciendo, yo escojo el sí. Y entonces ellos entendían las escrituras de una manera cristocéntrica, para que entendieran el propósito de Jesús, de su vida, muerte y resurrección y su regreso. Pero lo interesante de esto, lo interesante de ese pasaje es que dice en versículo 3, que Él, Jesús, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes. ¿Por qué? Porque Él necesitaba convencerlos sin ninguna duda que en verdad Él estaba vivo. Porque si ellos no están al 100% seguros, van a luchar con esa duda por el resto de su vida. Van a cuestionar, ¿vale la pena esto? ¿De verdad? Pero mira cómo Jesús les demostró que Él estaba vivo. En Lucas, como hemos leído, Lucas 24, no voy a leer todo el pasaje, pero dice a ellos, tóquenme y asegúrense que yo no soy un fantasma. Yo no soy espíritu. No, yo tengo carne, porque los espíritus no tienen cuerpo como ven que yo tengo. O sea, Jesús resucitó con un cuerpo físico. Y ellos, o sea, pusieron sus manos ahí sobre él. Ellos verificaron que sí, él había resucitado de entre los muertos. Y dice, aún después de tocarlo, ellos estaban como, no estoy seguro todavía. Y entonces él dice, ya, dame un poco de ese pescado ahí. Ellos no sabían del ceviche en ese momento. Le dio algo asado. Pero él comió eso enfrente de ellos para decir, mira, los espíritus no comen. Los espíritus no tienen carne y hueso. Yo estoy vivo. He resucitado con poder de la muerte y pueden estar seguros de esto. Y después de ser convencidos de la resurrección física de Jesús,
cómo les dio poder de la resurrección, la resurrección para la tarea que Jesús les estaba encomendando? Pablo dice en Filipenses 1:21-23, pues para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Antes ellos no podían decir esto, porque ellos no estaban seguros lo que les enfrentaba después de la muerte. Pero ahora ellos tienen la seguridad de que si vivo, vivo para Cristo. Si muero, voy a estar con Cristo, aún mejor. Porque las primicias de la resurrección de Jesús, ¿saben qué es una primicia? Es los primeros frutos que aparecen. Y los primeros frutos que vienen es una promesa de lo que va a venir después. Y Jesús es esto para nosotros. Su resurrección es una promesa que los que ponen su fe en Él van a resucitar con Él de la misma manera que Él resucitó. No como espíritu, pero también vamos a tener un cuerpo físico. Y vamos a reinar con Él por la eternidad. O sea, los mismos discípulos que se escondieron en los juicios de Jesús, entregó su vida por el Evangelio. Mientras que ellos vivían, predicaban como digo. Y muchos de ellos murieron también para el Evangelio. ¿Por qué? Porque Jesús puso a fin a la muerte y ha eliminado el miedo de la muerte. El hecho que no hay temor de la muerte y que tenemos una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchitará y está reservada para nosotros, nos da valentía y confianza para la misión hoy. Es como el himno dice, porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo y la vida vale más y más solo por Él. Ahora tu vida tiene valor. No hay temor de mañana porque triunfaremos. Pero también estamos empoderados por su resurrección de lo que ha pasado. Pero también ahora estamos empoderados por su Espíritu Santo. Vamos a versículo 4. Versículos 4 al 5 dice, y redimiéndolos, les mandó que no saliera de Jerusalén, sino que esperan la promesa del Padre, la cual les dijo, oyeron de mí, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. A pesar que la resurrección nos promete un futuro seguro, como discípulos, todavía nosotros necesitamos la presencia y la ayuda de Jesús con nosotros hoy. Jesús ya había contado a sus discípulos de la venida del Espíritu Santo en Juan 14:26, cuando dijo, a quien el Padre enviará en mi nombre, y Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Un pastor, Jerry Beer, explica acerca del trabajo del Espíritu Santo. Él explica así, que el Espíritu Santo nos guía a cumplir los mandamientos revelados de Dios, hacer nuestros sus valores y transformarnos en la clase de personas que Él anhela que seamos. Que el Espíritu Santo nos recuerda las palabras de Jesús y nos da la fuerza para vivirlas también.
El punto es que Jesús había dicho a ellos que se quedan ahí en Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo sobre ellos. ¿Por qué? Porque aún los apóstoles que habían estado con Jesús no podían hacer la misión de Jesús sin el poder y la guía del Espíritu Santo. Nosotros tampoco podemos hacerlo aparte de él. Y en esto él dice, en pocos días después, en pocos días el Espíritu Santo vendrá sobre ellos para darle poder para la obra, y por eso Jesús les dijo a quedarse en Jerusalén, el lugar donde iniciará la misión. Y vamos un poco más adelante, dice el Hechos 1, 6 a 7, dice, entonces los que estaban reunidos le preguntaban, Señor, ¿restaurarás en ese tiempo el reino a Israel? Y Jesús les contestó, no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Yo lo sé, pero probablemente mientras que Jesús está explicando a ellos las escrituras, llegó esa pregunta. ¿Por qué? Porque ellos sabían algo, que en los últimos tiempos Dios derramará su Espíritu Santo. Ellos ya tenían eso en mente de las profecías, especialmente del profeta Joel, en Joel 28, a Joel 2, 28 a 32. No voy a leerlo todo, pero en parte sí, él dice, y sucederá que después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne antes que venga el día del Señor, grande y terrible, y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Ya, el Espíritu de Dios sobre su pueblo era una señal de la venida del reino de Dios. Y ellos estaban pensando, ahora es el momento que Dios va a establecer por completo su reino aquí. Va a expulsar los romanos y ahí Jesús va a extender su reino. Y habían malentendido un poco. Y vamos a ver esto más adelante. Pero Jesús no niega que el reino se establecerá plenamente. Pero esto no es lo que ellos deben preocupar. No deben preocuparse por esto. El por qué, el cuándo y el cómo de este mundo no son asunto nuestro. Estas cosas pertenecen a Dios. Y dice en Hechos 1:8, estas cosas no les tocan, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y ustedes serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Mientras que no nos toca saber el día en que cuando Cristo va a regresar, sí nos toca ahí. Estamos llamados de testificar de, de su vida, de su muerte, su resurrección, su ascensión y su regreso. Y la salvación que hay en él. Y eso no es complicado. Un testigo no tiene que ser elocuente. Un testigo no tiene que entender todo lo que hay para el video. Pero un testigo testifica de lo que Cristo ha hecho y lo que Él va a hacer. Y cómo es su camino. Yo recuerdo cuando ya niño,
fuimos a la iglesia mucho, mis papás me contaban el evangelio desde pequeño. Y recuerdo en la iglesia tuvimos una presentación y después se presentaron el evangelio y el pastor en nuestra iglesia decía, cualquier que quiere venir y poner su fe en Cristo puede hacerlo. Y en ese momento tuve bastante temor. Y entonces me quedé en mi silla y estuve pensando después, yo tengo que esperar hasta el próximo año para entregar mi vida a Cristo. Pero algunos meses después, hubo un señor, después de un partido de básquetbol, y me sacó de la iglesia. Y decía, ven para conversar conmigo. Y ese señor me explicó el evangelio de una manera muy sencillo. Y yo regresé a la casa y conté a mis papás, papá, yo quiero seguir a Cristo. Y ahí junto a mis papás y mi cuarto, y traí mi vida encima. Pero ¿sabes qué? Un señor que fue fiel, de solo testificar de Cristo. ¿Y cómo ha cambiado mi vida? En nuestro grupo de Nueva Unión esta semana estuvimos hablando de testimonios de cuántas veces una persona ha compartido con nosotros antes de que conociéramos la verdad. Pero recordamos a esas personas. Porque durante ese tiempo, yo recuerdo muchos eran resistentes al evangelio. Pero un testimonio sencillo de Cristo y lo que Él ha hecho. Estamos viendo más que 20 personas aquí, hoy, en que sus vidas han sido cambiados por el evangelio. Recordamos a esa persona que nos compartió el evangelio y cómo esto cambió nuestra vida. Y Jesús está llamando a cada uno de nosotros a ser como esa persona. Y a veces no sabemos quién va a recibir, quién va a rechazar. Esto no nos toca, ese es del Señor. Pero nuestro trabajo es testificar de su vida, de su muerte, de su resurrección y que Él va a regresar un día. Eso es el mensaje que nos toca. Y Él nos capacitará para hacer esa tarea con su Espíritu Santo. Uno de los propósitos del Espíritu Santo es para darnos poder para testificar de Jesús. Él nos ayuda a recordar la verdad al momento de compartir. Una vez has estado ahí y vas a compartir con alguien y tú sabes que Dios te está impulsando a compartir y tú piensas, yo no sé qué voy a compartir con ellos. Estás preocupado. Yo sí creo que es muy bueno de tener métodos para compartir el evangelio y estudiarlos antes, practicarlos. Eso es bueno. Debemos hacer eso. Pero Él nos ayuda a recordar la verdad al momento de compartir. A veces cuando yo estoy compartiendo el evangelio, Dios me da un versículo que no sé cómo. Yo recuerdo ese versículo de hace años atrás, pero en el momento de compartir, Dios me da la palabra. También nos da sabiduría en el compartir, de entender en qué dirección debemos ir, cómo debemos compartir con ellos. Nos da dirección, nos da sabiduría, nos da también valentía al momento de compartir. Porque muchas veces nosotros podemos estar temerosos al momento de compartir con otros. Pero cuando nosotros somos obedientes a hacerlo, Él nos da valentía para seguir esto. Y también, y probablemente lo más grande,
es que Él ilumina los ojos de lo que no conocemos. Porque ese es un trabajo que nosotros no podemos hacer. Pero mientras que el mensaje de Cristo está predicado, Él es quien ilumina los ojos. Pero también en este pasaje, vemos el alcance de la misión. Porque esa misión no es solo una misión en una tierra lejana, tampoco es solo una misión en nuestra casa. Está en todas partes. Dice, iniciando en Jerusalén, en la ciudad que ellos conocían, donde ellos iban a empezar. En casa, ¿dónde estás? A Judea, lo que está cerca, con gente que ellos conocían, que tenían una cultura muy similar a ellos, pero también hasta Samaria. Uy, los samaritanos. Hasta sus enemigos va a ir el evangelio. ¿Cómo es que puede ser esto? Y hasta los confines de la tierra, hasta personas que tú ni conoces. Ahí va el evangelio. Pero nosotros tenemos que entender algo. Que esos no solo son puntos en una mapa, sino que representan a personas perdidas. Personas que están viviendo sin esperanza y sin Dios en el mundo. No tienen un futuro. Están separados de la vida que hay en Dios. Y podemos recordar a nuestras vidas anteriormente. ¿Cómo era? Esas son personas que necesitan el Evangelio de Cristo. Realmente un mensaje de ir y ser testigos fue un mensaje radical para su época. De ir hasta sus enemigos, a tierras lejanas. ¿Cómo? Eso no tiene sentido. Pero también es un mensaje radical ahora. Porque más y más y más vivimos en un mundo muy secular que valora la privacidad de religión. Religión es un asunto personal y no sé cuántas veces he empezado a compartir el evangelio y me dicen, ya, pero todas las religiones son lo mismo, van al mismo camino. Es un mensaje radical. Y muchas veces tenemos temor de entrar en estos espacios porque es contra cultura. Hay ciertas cosas que no hablamos de esto. Pero nosotros estamos enviados por nuestro Señor Jesús bajo su autoridad, con su Espíritu Santo en su nombre. Tenemos todo derecho de entrar ahí. Pero también estamos empoderados con la segunda venida. Dice en versículos 9 a 11, después de haber dicho esas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos, mientras Jesús ascendía. Estando ellos mirando fijamente al cielo, se le presentaron dos hombres en vestiduras blancas que les dijeron, varones de Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. Aunque no sabemos cuándo Él volverá, sabemos que sí Él volverá.
Hebreos 9:28 dice, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente lo esperan. Estamos empoderados para la misión, sabiendo que Jesús volverá para salvarnos y establecer su reino por completo. La segunda venida de Jesús nos da esperanza cuando estamos en medio de la dificultad de la misión, cuando es difícil ver que nuestros familiares todavía rechacen a Cristo, cuando en el trabajo somos menospreciados, no recibimos promoción, a veces la gente nos burla, nuestro sufrimiento, sabiendo que Él tiene control absoluto, que Él rectificará todo mal y que Él nos llevará a su presencia para la eternidad. Amén. Equipados con esa verdad, nosotros como creyentes podemos testificar con valentía y también con compasión. Porque queremos presentar a Dios un pueblo de toda nación, tribu y lengua. Pero también queremos que los que están lejos de Dios puedan experimentar la vida que hay en Jesús. Nosotros estamos empoderados para la misión por la resurrección, por su presencia ahora a través del Espíritu Santo y porque Él vendrá. Entonces, ¿qué hacemos con esto? 1. La misión requiere que todos reconocemos que nosotros estamos facultados para ser testigos de Jesús. Nosotros conocemos el Evangelio, que nos da valentía, la resurrección, la segunda venida, y conocemos la esperanza para la humanidad. Entendemos el mensaje, conocemos el mensaje. Si conocemos el mensaje, podemos compartir el mensaje. Así sencillo como es. También estamos facultados porque nosotros tenemos el Espíritu Santo. Y también tenemos un mandato por nuestro Rey. Él nos ha mandado en su autoridad, bajo su poder, con su Espíritu Santo. Pero número 2, la misión requiere que seamos intencionales. Nunca no vamos a compartir el Evangelio con otros si no somos intencionales. Intencionales en nuestra casa, intencionales en nuestro trabajo, entre nuestra cultura, con nuestros enemigos, y hasta el punto de aún enviar a otros a buenos lugares para plantar iglesias. Esto no solo sucede, es algo que nosotros planificamos y nos disciplinamos para hacer en nuestra iglesia y en nuestras vidas. Pero también la misión requiere que reconozcamos que el mundo está perdido y separado de la vida que hay en Jesús. Porque si no reconocemos esto, vamos a ver el mundo, la altura, todos alrededor de nosotros como nuestros enemigos. Qué horribles son ellos. Y no podemos ver a ellos con compasión, como Jesús los vio, Él llegó para buscar y salvar al perdido, con una intención así de conocer su necesidad. Pero número 4, la misión requiere confianza en la soberanía de Dios.
Nuestra iglesia no puede estar en todas partes, pero Él sí puede. Él utiliza su iglesia global para llegar a todas las naciones, pero nosotros tenemos un papel que desempeñar en esto, con otras iglesias, con la iglesia. No es un trabajo que nosotros hacemos solitos, porque somos una iglesia global. Pero número 5, la misión requiere que la mayoría se quede donde están, pero algunos son enviados. No todos son enviados para ser misioneros, para plantar nuevas iglesias, pero algunos deben ser enviados por la iglesia. Hay gente en nuestra iglesia ahora que Dios está capacitando para plantar buenas iglesias en otros lados. Quizás ahora no sabemos quiénes son, pero sabemos que Dios es fiel de llamar. Y nosotros debemos hacer todo lo posible para reconocerlo, capacitarlo y enviarlos con todo nuestro respaldo. Pero todos son testigos donde son. Y el testimonio fiel de Jesús comienza donde nosotros estamos. Porque no vamos a enviar a otra parte que no está fiel donde está. La iglesia no está para quedarse sentada esperando que Cristo vuelva, sino para ponerse las pilas con el poder del Espíritu Santo y presentarle una esposa de toda nación, tribu y idioma. Hemos visto hoy que los cristianos testifican a Jesús. Pero ¿qué es lo que está testificando acerca de Jesús? Que Jesús ha venido. Jesús ha venido para buscar y a salvar a lo que se había perdido. Que debido a nuestro pecado, nuestra desobediencia contra Dios, nosotros estamos perdidos, estamos lejos de Dios, estamos separados de la vida que está en Dios y todos merecemos la muerte eterna y están viviendo separados de la relación con Dios y la vida que hay en Él. Pero Jesús vino para salvarnos de nuestra miseria y destrucción y devolvernos a la vida que hay en Dios. Él lo hizo llegando a la tierra y tomando la forma de un hombre. Él vivió perfectamente para Dios y entregó voluntariamente su vida en nuestro lugar, muriendo en la cruz. Y Él pagó el precio de nuestro pecado. Y luego Él resucitó después de 3 días, resucitó de entre los muertos, venciendo la muerte y prometiendo la vida eterna a todos los que creen en Él. Sí. Y por su vida, por su muerte y su resurrección, hay restauración, hay perdón, con Dios hay perdón de los pecados y tenemos vida eterna con Él. Y hoy, si uno está aquí y si tú reconoces que estás perdida, que estás lejos, separado de Dios, Dios te dice hacer esto, de confesar tus pecados, que apartarás de tus pecados. La Biblia habla de eso de arrepentimiento de nuestros pecados. Y que ponga su fe en lo que Jesús ha hecho para salvar. Después de ese servicio, si alguien tiene preguntas, sus pastores
nosotros estaremos disponibles para guiarnos a cómo conocer a Cristo y la salvación que hay en Él. Como tú puedes ser perdonado de la vida eterna con Él. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la resurrección que nos promete también, Señor, la vida eterna. Estamos agradecidos, Señor, por el Espíritu Santo que mora en nosotros, Señor. Que sabemos que tú estás presente aquí ahora con nosotros, porque tu Espíritu Santo vive en nosotros. Pero también, Señor, estamos agradecidos que vendrás. Un día regresarás. Y con esto nosotros estamos facultados con todo lo que nosotros necesitamos para llevar a cabo tu misión en la tierra. Recuérdanos de tus palabras, recuérdanos de tu evangelio. Danos valentía y compasión de compartir el mensaje de Jesús. Pedimos todo en el nombre de Jesús.